Listos para otra inmersión profunda. Hoy vamos a adentrarnos en un sitio, digamos, peculiar y crucial para la continuidad del gobierno de los Estados Unidos. Hablamos del Centro de Operaciones de Emergencia de Mount Weather, una instalación de la FEMA, aquí mismo en Virginia. Exacto. Vamos a explorar a fondo la historia, el propósito, la asombrosa infraestructura de este complejo. Que por cierto está estratégicamente ubicado en las montañas Blue Ridge, Ahí mismo, cerca de Blue Mound. justo en la frontera entre los condados de Loudoun y Clark. Para que se ubiquen, está a unos 82 kilómetros al oeste de Washington, D.C. Y cuando decimos complejo, no exageramos. A nivel superficial, abarca unas 175 hectáreas. Impresionante, ¿verdad? Sin duda. Pero lo que realmente asombra es lo que se esconde bajo tierra, Una vasta instalación subterránea. que se extiende por aproximadamente 56,000 metros cuadrados. Para entender bien la importancia de Mount Weather, hay que comprender su misión principal. Es un centro de continuidad del gobierno, conocido como COG. Diseñado para reubicar a altos funcionarios civiles y militares. En caso de una emergencia nacional, por supuesto. Y forma parte del Plan de Continuidad de Operaciones de los Estados Unidos. Exacto. Y aquí es donde la historia se mezcla con la leyenda, ¿no? Muchos creen que ahí dentro hay un búnker nuclear. Es una creencia bastante extendida, preparado para proteger a los líderes del país en caso de una guerra atómica, A lo largo de los años, Mount Weather ha tenido varios nombres. lo que ha contribuido a ese aura de misterio que lo rodea. Algunos lo llaman High Point Special Facility. De hecho, SF se convirtió en su designación preferida a partir de 1991. También se le conoce como Mount Weather Emergency Assistance Center y Western Virginia Office of Controlled Conflict Operations. Es fascinante cómo un lugar con una misión tan crítica tiene sus raíces a principios del siglo XX Originalmente fue adquirido por la Oficina Meteorológica Nacional. para hacer investigaciones atmosféricas con globos meteorológicos. De ahí viene el nombre Mount Weather, ¿no? Exacto. Monte del Tiempo. Incluso tuvo otros usos en sus primeros años. En 1928, el edificio del observatorio fue la Casa Blanca de verano del presidente Calvin Coolidge. Interesante. Y durante la Segunda Guerra Mundial fue un campamento del Servicio Público Civil, Pero el gran cambio llegó en 1954, cuando la Oficina de Minas empezó a construir túneles. bajo el nombre en clave Operación High Point. Hablemos de esa infraestructura subterránea, debe ser impresionante. Lo es. El complejo subterráneo, conocido como Área B, se terminó entre 1958 y 1959. ¿Y cuánto costó? Se estima que más de $1,000 millones, ajustados a la inflación actual. Imagínate la magnitud de la obra. Una barbaridad. ¿Y cómo están reforzados esos túneles? Con 21,000 pernos de hierro, penetrando profundamente en la roca. La entrada debe estar súper protegida, ¿no? Claro. Tiene una puerta de guillotina y una puerta blindada enorme. ¿De qué tamaño estamos hablando? 3 metros de alto, 6 de ancho, con un espesor de 1,5 metros. Y pesa 34 toneladas. Increíble. ¿Cuánto tarda en abrirse o cerrarse? Dicen que entre 10 y 15 minutos. Es un proceso lento pero seguro. ¿Y qué hay dentro de todo eso? ¿Qué tipo de instalaciones? Bueno, el búnker subterráneo es como una pequeña ciudad autónoma. Tiene un hospital completo, con crematorio incluido, un comedor enorme, áreas de recreación, dormitorios. Dormitorios para todos. Bueno, solo el presidente, el gabinete y la Corte Suprema tienen habitaciones privadas. El resto comparte. Interesante. ¿Qué más hay ahí abajo? Depósitos de agua potable, refrigeración para suministros, una planta de energía de emergencia y un estudio de radio y televisión. Un estudio de televisión. ¿Para qué? ¿Es parte del sistema de transmisión de emergencia? Imagina poder comunicarte con el país en medio de una crisis. Suena a película de ciencia ficción. Y aún hay más. Desde el complejo principal salen túneles laterales, que albergan 20 edificios de oficinas, algunos de 3 pisos. Increíble. En el túnel este hay un complejo informático usado para simulaciones y operaciones de emergencia. ¿Y qué sistemas usan? CIES y RIMS, probablemente para evaluar infraestructuras críticas y gestionar recursos. Claro, la autosuficiencia es clave en un lugar así. ¿Cómo manejan el agua y los residuos? Tienen una planta de tratamiento de aguas residuales que procesa unos 340,000 litros al día y 2 tanques de almacenamiento de agua en la superficie, con una capacidad total de 946,000 litros. Suficiente para un buen tiempo. El sistema está diseñado para mantener a 200 personas durante 30 días, pero en realidad la instalación puede albergar a varios miles. Ahí Hay literas para unas 2,000 personas. mencionaste los equipos Alpha, Bravo y Charlie. ¿Qué es eso? Son parte del plan de continuidad del gobierno. Los funcionarios de alto nivel se dividen en esos 3 equipos. ¿Y cómo funciona? El equipo Alpha se quedan en Washington, D.C., mientras sea posible. El equipo Bravo se traslada a Mount Weather, listo para tomar el mando si la capital cae.
Y el equipo Charlie se dispersa a otras ubicaciones. Una estrategia de respaldo, ¿no? Exacto, para asegurar que siempre haya un liderazgo operativo, incluso en una catástrofe. ¿Ha habido eventos o activaciones notables en Mount Weather? Sí, varios. Se mantuvo en estado de alerta durante la crisis de los misiles cubanos en 1961 y tras el asesinato de Kennedy en 1963. Momentos de mucha tensión. La primera activación a gran escala fue el 9 de noviembre de 1965, durante el apagón del noreste de Estados Unidos. También se usó durante los disturbios urbanos de 1967 y 1968, y durante las protestas contra la guerra de Vietnam. Interesante que se activara incluso en disturbios civiles. ¿Cuándo se hizo pública la existencia de Mount Weather? La primera vez que se habló de ello fue en el Washington Post y Associated Press, tras el accidente del vuelo Quino 14 de TWA en 1964. Que se estrelló cerca de la instalación, ¿verdad? Exacto. Y eso llevó a las audiencias del Senado, ¿no? Sí, en 1975 el Subcomité de Derechos Constitucionales del Senado investigó Mount Weather, ¿Y qué descubrieron? que el Congreso no sabía casi nada de la instalación, ni del presupuesto ni de las operaciones. Una falta de transparencia preocupante. El general retirado Leslie W. Bray, que testificó, dijo que no podía revelar la función, la misión ni la capacidad de Mount Weather. ¿Y qué tipo de información se guardaba allí? El General Bray dio una lista al subcomité. Incluía información sobre instalaciones militares, sistemas de comunicación, transporte, energía, agricultura, industria, finanzas, salud, educación, demografía, refugios, recursos. Prácticamente de todo. La lista daba una idea del alcance de la planificación, se hacía en secreto. Recuerdo haber leído artículos que profundizaron en el tema. Sí, en marzo de 1976 la revista The Progressive publicó un artículo titulado La montaña misteriosa. Y en 1991 la revista Time publicó El escondite del fin del mundo. Ambos artículos se basaron en las transcripciones de las audiencias del Senado y en entrevistas con antiguos empleados de Mount Weather. Desde esas revelaciones, ¿cuál ha sido el papel de Mount Weather? ¿Qué hace la FEMA allí? Mount Weather se ha convertido en un centro neurálgico de la FEMA. Sigue siendo un centro de continuidad del gobierno, pero también es un centro de mitigación de desastres. ¿Qué hacen exactamente? Gestionan el registro de víctimas de desastres y dan formación a funcionarios estatales y locales sobre gestión de emergencias. ¿Y dónde se imparte esa formación? En las instalaciones de superficie, conocidas como Área A, que se inauguraron en 1979. Sé que Mount Weather alberga varias instalaciones de operaciones ante desastres. ¿Cuáles son las más importantes? Hay 6 principales. El Centro Nacional de Servicios de Procesamiento de Virginia, para gestionar la información y la asistencia a los damnificados. El Centro de Teleregistro Satelital, para comunicación y evaluación de daños. La Oficina de Financiación ante Desastres, para la gestión de recursos económicos. ¿Y los otras tres? El Centro de Intercambio de Información ante Desastres, para coordinar la ayuda entre agencias. La División de Operaciones de Personal ante Desastres, para movilizar al personal de respuesta. Y el Centro Logístico, para distribución de suministros y equipos. Parece que su papel ha ido más allá de la continuidad del gobierno. Ahora también responden a desastres cotidianos, Han intervenido en emergencias más pequeñas. por supuesto. En 1997, durante una tormenta de nieve que cerró el North Central Texas College, Mount Weather gestionó muchas llamadas de ayuda. ¿Y qué más hacen? Mount Weather es la estación de control del Sistema de Radio Nacional de la FEMA, que conecta con agencias federales de seguridad y las Fuerzas Armadas, y permite al presidente acceder al sistema de alerta de emergencia. Para enviar mensajes a la nación en caso de crisis. Exactamente. Después del 11 de septiembre, ¿hubo alguna actividad inusual en Mount Weather? Se dice que altos dirigentes del Congreso fueron trasladados allí como medida de precaución. Y hubo mucho tráfico de limusinas y vehículos gubernamentales en la ruta 601. La carretera que lleva a Mount Weather. Sí. Se habla de evacuaciones notables como la de líderes del Congreso. ¿Es cierto? Según una carta al Washington Post, la mayoría de los líderes del Congreso fueron evacuados en helicóptero tras el 11S. Impresionante. Y la Galería Nacional de Arte tenía un plan para trasladar obras de arte a Mount Weather en caso de ataque. Pero eso dependería del tiempo de aviso, ¿no? Por supuesto. Mount Weather ha aparecido en varios medios de comunicación y en la cultura popular. Sí, el primer video aéreo se emitió en 2020, en 1983, confirmando los planes de evacuación del gobierno. ¿Y en qué otros programas o documentales ha salido? En Bunkers, de A&E en 2001. En el libro Bigger Secrets, de William Poundstone. Y en la ficción. En la novela 7 días de mayo de 1962 y en la película 1964 hay un búnker llamado Mount Thunder que se parece mucho a Mount Weather. ¿En serio? Y también ha aparecido en series como Expediente X, Ultimátum a la Tierra, Los 100 y Set Nation.
Curioso cómo un lugar real se mezcla con la ficción. Hemos mencionado varios nombres asociados a Mount Weather. Sabemos de dónde vienen. Algunos son obvios. Mount Weather viene del Observatorio Meteorológico. High Point era un nombre en clave durante la construcción. ¿Y los demás? Crystal Palace, o Crystal, era el nombre en clave de la instalación presidencial de emergencia. Maryville es un pueblo cercano, y a veces los empleados de la FEMA lo usan para referirse a la instalación. Washington, en 4 casos, probablemente se refería a la estación de comunicaciones de AT&T que había allí. Y Mount Thunder, en 7 días de mayo, es una clara alusión a Mount Weather. Interesante. Hemos visto la transformación de Mount Weather desde un simple observatorio hasta un centro neurálgico de la FEMA. Ha pasado de ser un lugar de investigación del clima a un centro de continuidad del gobierno durante la Guerra Fría. Y ahora también se encarga de la respuesta a desastres. Es un ejemplo de la planificación que se hace ante lo imprevisto. La existencia de Mount Weather nos hace pensar en las amenazas que el gobierno anticipa y cómo encontramos el equilibrio entre la preparación y la transparencia. Exacto. Esa es la pregunta que dejamos al oyente. ¿Dónde está el límite entre la preparación y el secretismo? ¿Cómo equilibrar